La Comunidad se trata, en la Liga Chilena contra la Epilepsia tenemos una historia de más de 65 años que habla por nosotros. Nuestras voluntarias iniciaron la labor entregando medicamentos a pacientes con epilepsia. Y comprar tus medicamentos en la Liga, estás ayudando a financiar el tratamiento de una persona con epilepsia. Somos la Liga Chilena contra la Epilepsia. Conoce nuestra labor y el servicio de venta online de medicamentos en www.ligaepilepsia.cl. Hola, muy buenas tardes. Les quiero dar la bienvenida a todos quienes se están uniendo a este conversatorio que hemos preparado hoy día con harto cariño para todos ustedes. Veo que hay varias personas que ya se han unido a esta conversación y les quiero dar una gran bienvenida. Hoy día vamos a estar hablando sobre los trastornos del espectro autista, con un panel de invitados. Vamos a tener expertos de distintas áreas. Va a estar el doctor Mauricio López, que lo pueden ver ahí y también en nuestras imágenes que hicimos difusión, al doctor Jorge Fester, a Daniela Araya, psicóloga, Elena Fernández, educadora diferencial y psicopedagoga, y Pamela de la Fuente, que nos va a estar contando desde su vida, desde su testimonio, cómo es esta realidad. ¿Ya? Mi nombre es Loreto González, soy coordinadora de educación en la Liga Chilena contra la Epilepsia, y la idea es que hoy día se puedan unir a esta conversación, nos hagan llegar sus preguntas y podamos ir un poco disipando algunos mitos, algunas dudas, escuchemos algunos consejos, la historia, por ejemplo, de Pamela, que ha vivido esto tan de cerca con una adolescente hoy día de 14 años, que es una persona dentro del espectro autista. Para comenzar, les voy a presentar a quienes nos van a estar acompañando. Me gustaría que nos vayan saludando cada uno de ellos, partiendo por ti, Pamela, que nos cuentes un poquito quién eres, por qué estás acá, y que invites a quienes nos están escuchando a que compartan también sus historias y sus preguntas. Hola, buenas tardes. Yo soy Pamela, mamá de una niña con trastorno de espectro autista. Estoy aquí porque me gustaría compartir con ustedes mi experiencia de día a día y el camino que he tenido que recorrer con mi hija. Y bueno, aquí poder apoyar y contestar las preguntas que de repente todos tenemos cuando iniciamos este camino. Y obviamente la opinión de todos aquí va a ser importante. Gracias, Pamela, por estar acá. También quiero que conozcan quiénes nos van a estar contando desde su experiencia más profesional, un poco contestando sus preguntas, sus dudas. En primer lugar, quiero darle la bienvenida y agradecer su presencia al doctor Mauricio López. Él es encargado del programa de trastorno del espectro autista, de la red UC Christus. Doctor, quiero partir preguntándole a usted la principal pregunta que nos llegó esta semana con respecto a qué es un trastorno del espectro autista. ¿Es una enfermedad? ¿Es una condición? ¿Cómo la podríamos definir hoy día? Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Estoy viendo en el chat que hay varios pacientes papás de pacientes que he visto yo también. Les mando hartos saludos. Yo a mis pacientes les cuento siempre esto en simple porque no es tan fácil de entender a lo mejor. El concepto de autismo ha ido cambiando mucho en el tiempo. Inicialmente se hablaba de aislamiento social para hablar de autismo, pero francamente hoy en día ese concepto está bien obsoleto y el trastorno del espectro autista o autismo probablemente tal, más bien se refiere a una condición del neurodesarrollo
que está principalmente relacionada con algunas alteraciones de ciertas áreas específicas del desarrollo. Puntualmente la comunicación y la interacción social, que son rasgos que se observan desde edades muy precoces, pero que dependiendo del ojo clínico, ¿cierto? Y de las necesidades sociales o de las demandas sociales, puede no ser notorio hasta edades posteriores. Eso es lo principal, ¿no? Que puede no ser notorio al inicio, o sea, problemas de comunicación e interacción social. Y todo esto en combinación con una alteración del patrón de conductas, que suele ser rígido. La rigidez mental uno se refiere a patrones de conductas repetitivos, intensos, inusualmente intensos también, y muchas veces con alteraciones sensoriales. Básicamente eso es hoy en día el espectro autista o el autismo, y tiene muchas diferencias entre la sintomatología más grave y la sintomatología más leve. Cada uno de estos síntomas tiene sintomatología grave y leve, entonces es un espectro en todo sentido. Y en relación a lo que nos comenta el doctor, quisiera preguntarle también, doctor Fester, porque nos están llegando algunas preguntas de gente que se está conectando y agradecemos a todos los que se están conectando de acá de Chile, de Buenos Aires, saludos a Julio, por ejemplo, de distintas escuelas especiales, Chépica, Los Andes, y llegó una pregunta, doctor Fester, que quizá usted nos pudiera ayudar, de Diego. Él nos pregunta, Diego Villanueva, ¿qué relación hay entre trastornos del espectro autista y epilepsia? El trastorno del espectro autista, como explicó el doctor Mauricio López, es un trastorno biológico, ¿ya? Que afecta al funcionamiento y a una serie de circuitos del cerebro. Cualquier trastorno biológico que afecte a nuestro cerebro tiene mucho mayor riesgo de generar descargas cerebrales anormales que van a dar síntomas que llamamos crisis epiléptica. Por lo tanto, hay una relación que se llama bidireccional entre el trastorno del espectro autista y epilepsia. Es decir, los niños con trastorno del espectro autista, personas, tienen un tercio de ellas más o menos, en alguna etapa de su vida, ¿ya? Van a desarrollar crisis epilépticas, y alrededor de un tercio también del global de los niños con epilepsia pueden desarrollar conductas dentro del trastorno del espectro autista. Por lo tanto, esa es la relación, esta relación que es para los dos lados, bidireccional. Están llegando muchas preguntas, doctor Fester, doctor López y Elena y Daniela, que son nuestras otras panelistas. Daniela es psicóloga y Elena es educadora diferencial y es psicopedagoga y es bastante especialista en atender niños con trastornos del espectro autista. Sale por ahí también la pregunta a cualquiera del panel que nos quisiera responder o nos pudiera responder, ¿por qué se usan tantos términos para referirse quizás a esta situación de salud? ¿Por qué en primera instancia se habla de un trastorno general del desarrollo? ¿Qué diferencia hay entre Asperger y TEA? Me preguntan también. ¿Por qué otros se refieren a esto como autismo? ¿Quién pudiera un poco aclarar esto que un poco lo comentó el doctor López? Bueno, la verdad es que, claro, esa es la duda típica, ¿verdad? Hay un problema con que hay múltiples conceptos que se refieren básicamente a lo mismo, por lo que les explicaba al principio. Como bien decía el doctor Fester, esto es un trastorno biológico del neurodesarrollo, y la verdad es que las personas que se encuentran dentro del espectro tienen muchos síntomas diferentes, y muchas veces a lo largo de la historia se le ha ido dando nombres distintos de acuerdo principalmente a la severidad o a la gravedad de algunos síntomas o a la ausencia de algunos síntomas. Por ejemplo, el síndrome de Asperger se refiere a pacientes del espectro autista de alto funcionamiento y que no tienen problemas del lenguaje estructural precozmente, es decir, hablaron a edades completamente normales, quizás tienen algunas alteraciones en el lenguaje propias del cuadro, pero no tienen un lenguaje normal al inicio. Eso es un ejemplo. Se habla de generalizados del desarrollo también. Ese era el diagnóstico que ocupaba antiguamente la clasificación internacional de enfermedades.
Hoy en día se tiende a hablar más bien de autismo y trastorno del espectro autista, pero son sinónimos, ¿ah? El grado lo da el apellido de esto, ¿cierto? Uno habla de niveles o de grados de gravedad de ciertos síntomas. Eso es lo más relevante, pero casi todos estos términos que tú comentabas se refieren a lo mismo, ¿ah? Todo es trastorno del espectro autista hoy en día. Y Pamela, queríamos preguntarte a ti que nos cuentes un poco cómo fue el proceso de ustedes de llegar a establecer este diagnóstico en tu hija, en Valentina, cómo fue ese tránsito y un poco que nos cuentes tu vivencia personal en relación a eso. Bueno, yo desde que Valentina era pequeñita, comencé a notar que ella tenía actitudes y características distintas a los demás niños. Le costó mucho hablar, de hecho ella habló como a los 4 años y medio, se le comenzó a entender un poco, y recién en primero básico era como un poco más fluido su lenguaje. Todas esas cosas a mí comenzaron a llamarme la atención y obviamente las tías de jardín empezaron a sugerirme que tenía que llevarla al neurólogo y ver qué pasaba con Valentina. Fue un camino larguísimo porque recibí muchos diagnósticos y tuve que descartar muchos diagnósticos antes de llegar al diagnóstico que fue el TEA. Me llamaba mucho la atención cuando ella no jugaba con los otros niños se le acercaban y gritaban. Fue complicado. Era frustrante no saber qué tenía tu hija, es frustrante saber qué es lo que le pasa y no tener claro cómo puedes ayudarlo. Al momento que a mí me dieron el diagnóstico, fue como que me liberaron. Viví mi duelo, yo creo que como todos los papás, porque es fuerte, aunque tú lo sospeches o el corazón te lo diga, duele cuando te dicen tu hijo tiene autismo, porque la palabra es fuerte, te asusta. Sin embargo, uno vive el duelo y en algún momento a mí me tocó decir, no, pues me tengo que parar, me tocó. Si yo no me paro y no saco a mi hija adelante, ¿quién lo va a hacer? Y así me propuse en el camino sacar adelante a mi hija, empecé a investigar, empecé a averiguar, empecé a ver cómo podía estimularla, cómo podía ayudarla. Y bueno, el camino ha tenido altos y bajos, es un carrusel, hay días buenos, hay días malos, pero gracias a Dios los frutos, el trabajo que uno puede hacer como mamá dan fruto. Obviamente no dan los frutos inmediatamente, porque dan tan pequeños pasos que uno de repente es inevitable mirar para el lado y decir, pucha, ¿por qué los otros niños hacen esto y el mío no? Pero yo ya que ahora mi hija es adolescente, estoy cosechando sus frutos, ella ya está siendo más independiente. Gracias a Dios nunca repitió de un curso porque siempre me dijeron, o sea, con suerte tu hija termina el colegio. Entonces es como fuerte cuando tú estás porque te llega tanta información que en realidad no sabes de dónde agarrarte, no sabes a qué hacerle caso, qué es realmente lo que tú tienes que seguir. Y así he seguido el camino con ella y le hemos dado con ello, como familia, unidos, apoyándola. Gracias, Pamela. En realidad creo que tus palabras son como bien representativas de muchos papás, muchas mamás, muchas familias que nos están escuchando ahora. De hecho, nos cuentan, en realidad, quiero agradecer a toda la gente que se está uniendo porque tenemos en este momento casi 400 personas juntas a lo lejos y desde Iquique hasta Punta Arenas y en realidad podría estar nombrando Curicó y Alemana, muchos lugares. Hay muchas personas que cuentan parte de su historia como tú, Pamela, en un devenir de varios diagnósticos, que pasaron primero de un diagnóstico de déficit atencional a otro diagnóstico hasta llegar a establecerse finalmente que estaban con... en realidad lo que había era un trastorno del espectro autista. Y en ese sentido quería preguntarle a Daniela, nuestra psicóloga que está por ahí, que nos comente un poco con respecto a lo que contaba Pamela, Daniela. Este proceso que vive la familia, este proceso que vive la mamá, el papá, en el desastre que ellos también van sintiendo. Súper típico que dentro del espectro autista pase eso con las familias, que en principio, como todavía no existe tanta aplicación de parámetros para definir bien cuál va a ser el camino de desarrollo, sino que se van viendo las pequeñas alteraciones que se van dando al principio como desarrollo típico, que empiecen a entregarse diagnósticos de a poquito. El principio generalmente son alteraciones del lenguaje, ¿cierto? Los papás empiezan a ver que hay cosas como a nivel social,
Generalmente estos niños empiezan a ir a escuela de lenguaje, el primer diagnóstico es el mixto, ¿cierto? Algún trastorno del espectro del lenguaje. Entonces, generalmente cuando me toca a mí, mi rol recibir a los papás en psicología, generalmente están buscando o llegaron con un diagnóstico reciente o están con la duda del diagnóstico y necesitan evaluación. Y eso hace que el camino en general, para todas las familias que están conectadas, ustedes tienen algo en común, que es que todas llegan muy confundidas al camino. Al inicio, el primer paso siempre es un poco nebuloso. Por eso es súper importante acercarse a equipos que estén preparados, donde les puedan dar las respuestas, y yo creo que es fundamental estar en equipos multidisciplinarios, porque eso a las familias les entrega más apoyo y menos desgaste de estar yendo, por ejemplo, buscando un especialista en cada área. Y las mamás en general, que son las principales cuidadoras, en general en Chile pasa así, que llegan a tener un poco de sobrecarga de roles, y también hay muchos papás involucrados, yo sé también que es así, llegan con esta primera confusión, como el diagnóstico en un camino un poco confuso. Quiero contarte, Pamela, que están llegando hartos saludos para ti, felicitaciones, que se sienten muy representados con tus palabras, que todos viven esto un poquito al principio. Y con respecto a lo que nos contaba Daniela, reflexionar un poco si es que alguno de los médicos que nos acompañan quiere tomar la palabra, o alguna de nuestros panelistas también, con respecto a los otros apoyos que se requieren, aparte del tratamiento más tradicional, tal vez, que es ir al neurólogo, que se indica un tratamiento farmacológico. ¿Cuál es la relevancia de que los niños, los adolescentes que estén diagnosticados puedan tener otros recursos y otros apoyos en términos terapéuticos? Bueno, voy a responder yo, que decir que lo más importante dentro de la primera infancia sería terapia ocupacional y fonoaudiología, para poder trabajar con los pequeñitos en todo lo que es estimulación infantil. Y ya más adelante estaría ya la área psicopedagogía, educador diferencial, para trabajar todo lo que tiene que ver con los aprendizajes. Dentro de la experiencia propia mía, lo primero que hace uno es trabajar dentro del vínculo. Por eso, como dice aquí alguien comenta, el fonoaudiólogo es bien importante, pero dentro de la experiencia, el trabajo en conjunto, terapia ocupacional con fonoaudiología, da muy buen pronóstico en la primera infancia. A eso yo le quisiera agregar, como bien también dice Alan Milán, dentro de los comentarios que nos está diciendo, en Chile tenemos una deuda con la actualización de los apoyos que le podemos dar a los niños del sistema educativo y del sistema de salud. Entonces, en otros países ya está, por ejemplo, los niños tienen acceso a tablets gratuitos, donde pueden adquirir ciertas herramientas de comunicación alternativas, más tecnológicas, a través de iconografía, de pictogramas, y nosotros en Chile todavía no tenemos esa herramienta. Sin embargo, hay muchos profesionales de la salud que lo están haciendo, y los mismos papás son gestores de eso. Y ahí es fundamental, no podemos dejar de destacar el rol importante de las familias y de las fundaciones que se crean a lo largo de todo Chile. Hay un montón de familias que se unen entre ellas y generan ellas mismas sus apoyos terapéuticos integrales, forman redes de apoyo, ellos mismos definen cuáles van a ser los mejores tratamientos, y entre ellos mismos buscan material terapéutico, organización en comunidad, actualización de conocimiento, y nos van poniendo la vara cada vez más alta, los mismos papás, las mismas familias, que son los roles. Por eso Pamela está acá también con nosotros. Sí. Quisiera rescatar una pregunta que nos llega acá al chat de Paulina Molinari. Dice que quisiera consultar ella por la interacción de medicamentos para sintomatología del TEA, ¿cierto? Del trastorno del espectro autista, como nombra, por ejemplo, la risperidona, con medicamentos propios de la epilepsia, anticonvulsivantes. Y cómo puede haber interacción y otros efectos quizás en la irritabilidad del ánimo, etcétera. Por favor, indicar si hay datos también con el trastorno del sueño. ¿Qué nos puede contar alguno de los doctores que tenemos acá con respecto a esta pregunta tan interesante y que se repite harto? Yo voy a tomar esa pregunta, Loreto, y la respuesta con respecto a epilepsia y trastorno del espectro autista es que la epilepsia se trata como cualquier otra epilepsia, ¿ya? Y en general, la gran mayoría de los medicamentos antiepilépticos no interactúan en forma importante o significativa en términos clínicos con los neurolépticos, por ejemplo, la risperidona, que se usa frecuentemente en este grupo de trastornos. Los medicamentos para epilepsia
no mejoran en general, salvo en contados casos, la conducta de niños o niñitas con trastorno de espectro autista. Pero también hay algunos medicamentos para epilepsia que pueden empeorar algunas conductas. Y la mayoría de los neuropediatras que tratan a estos niños los conocen perfectamente, ¿ya? De modo que la respuesta en general es que hay que quedarse tranquilo porque las dos condiciones se tratan con estrategias farmacológicas distintas y que habitualmente son complementarias. Gracias, doctor. Creo que ahí ya la gente va a quedar como un poquito más tranquila. Y me quería también agarrar un poco de lo que comentaba Daniela con respecto a la tecnología, pero la tecnología que nos atañe hoy día, que es la teleeducación, que muchos de, bueno, en realidad casi todos nuestros niños están hoy día educándose por clases online. ¿Qué desafíos presenta esta teleeducación para el aprendizaje en niños con el trastorno del espectro autista? Si Elena nos puede contar un poco, Pamela, desde su experiencia, ¿qué estrategias ha usado ella? Habla la tía. Bueno, dentro de lo primero importante que destacar que los pequeñitos que presentan mayores dificultades, la verdad que primero necesitan conocer presencialmente a la persona para poder interactuar online y que sea significativo el aprendizaje. Y lo más importante siempre es destacar que el trabajo siempre es con la mamá al lado, es decir, cuando la mamá está al lado del niño o quizás algunos adolescentes, el trabajo siempre va a ser más significativo e inclusive haciendo material en conjunto con los padres, hacemos material concreto, entonces eso permite que el niño pueda trabajar desde su casa y, y así poder lograr los objetivos que pide el colegio. Y ese es el apoyo que más se le puede dar en lo que es aprendizaje. Lo más complicado de estar con los chicos en teleeducación, en mi experiencia como mamá, es complicado porque no hay alguien que te rinda un apoyo como te lo rinden cuando están en el colegio, la tía del pie y todo. A mí como mamá me ha tocado sentarme al lado de la Vale, estar al lado de ella escuchando las clases para poder aclarar sus dudas, buscar métodos para poder explicarle la materia, tener que aprender yo, porque muchas veces la materia, uno como papá de repente no tiene idea de lo que los niños están aprendiendo. La materia está muy avanzada. Pero a pesar de todo, y que ha sido complicado, yo he tenido una muy buena experiencia con Valentina. Le ha ido súper bien, de hecho el año pasado se graduó, pero súper bien de octavo, ella feliz, terminó su etapa, logró sacar un muy buen promedio a pesar de que estaba en casa. Es complicado el tema, pero hay que ponerle, y como dice la tía Elena, es fundamental que la mamá esté ahí, o sea, si la mamá no está ahí, no está conteniéndolo, no lo está apoyando, un niño solo no va a poder aprender con este problema. Es complicado, es difícil, pero se puede. Yo quiero acotar algo ahí, porque Pamela dice, tuvo buenos resultados a pesar de que estuvo en casa. Y yo creo que justo en este grupo de niños dentro del espectro, los resultados buenos son porque están en casa. En casa. Porque la educación en casa permite que la familia, en el caso de cuando los papás tienen las herramientas suficientes y los recursos, de que sea una educación personalizada. Y eso es lo que no pasa en el colegio. Entendemos también el contexto de muchos colegios, entendemos también la sobrecarga de muchos profesores y de los programas de integración escolar, donde faltan recursos, herramientas y todo lo que sabemos. Pero yo creo que precisamente eso fue el factor de éxito, que está en casa. Sí, el año pasado aprender en casa que en el colegio. Muchos niños el año pasado, a fines de año, expresaron eso, que el estar en la casa, saber que la mamá, aunque esté trabajando en línea, aparte, sabían que la mamá estaba en casa y ellos en casa, eso bajó los niveles de ansiedad y produjo algo que fue increíble, que los niños con autismo como que presentaron mejores notas o mejores aprendizajes que cuando estaban en el colegio. Eso quiere decir que cuando empiecen a incorporarse, va a también tener que tener apoyo cuando vuelva a lo presencial. También nos deja una brecha abierta y ¿qué vamos a hacer para apoyar?
Quiero comentar una pregunta que llega acá también de Mauricio Garrido, que pregunta con respecto a una epilepsia refractaria. ¿Cómo es difícil, es complejo establecer, por ejemplo, si un niño con epilepsia refractaria además presenta TEA? Porque dice que hay ciertas conductas que pudieran parecer de TEA, pero que se parecen a epilepsia, según lo que le han comentado los neurólogos que lo atienden. ¿Qué nos podría decir, doctor? Doctor Fester. Creo que, a ver, en general, la epilepsia refractaria va a ser mucho más frecuente en el grupo que está dentro del trastorno de espectro autista, que tiene bajo rendimiento, bajo nivel intelectual, ¿ya? Que se asocia a más alteraciones ya sea importantes de estructura del cerebro, a cuadros genéticos o cuadros metabólicos que debutan tempranamente en la vida, de modo que en ese grupo de niños primero se va a pesquisar un retraso en el desarrollo psicomotor, después van a aparecer crisis epilépticas y al final se va a llegar al diagnóstico de trastorno de espectro autista cuando haya un desnivel, que es difícil medirlo muchas veces, entre lo que uno espera en cuanto a interacción social para su nivel de desarrollo intelectual, lo que es súper difícil definir cuando hay un compromiso intelectual muy importante, ¿ya? Y ese grupo tiene mucho más anomalías de su electroencefalograma como grupo. Y de modo que no es tan fácil. Ahora, cuando se habla de trastorno de espectro autista y epilepsia y crisis epiléptica, hay que recordar que no todos los fenómenos que le ocurren a un niño con un trastorno de espectro autista o un adolescente son crisis epilépticas. Hay que recordar que las crisis epilépticas son fenómenos que ocurren en general espontáneamente, entonces sin un desencadenante, súper breves, no más de 2 minutos de duración, estereotipados, un fenómeno es muy parecido al otro en el tiempo, que no ocurren variados tipos de crisis, es decir, habitualmente la gran mayoría tiene uno o dos patrones de crisis que son característicos, ¿ya? Entonces, por lo tanto, las crisis de rabia o descontrol provocado, cuando la familia no sabe que lo que el niño se puede comunicar, la familia no sabe lo que está pidiendo. Los episodios de agresividad, los episodios de autoagresividad, rara vez son fenómenos de tipo epiléptico. Y estos episodios de desconexión, ¿ya? Que se podrían confundir con crisis de ausencia, los estudios dicen que no más de la mitad, cuando son siempre uno igual a otro y breve, ¿ya? Pueden ser de origen epiléptico, la gran mayoría no lo son. Por otra parte, estos movimientos estrepitados o repetitivos que tienen, también se pueden confundir con automatismos que ocurren en alguna crisis epiléptica, pero los automatismos de las crisis epilépticas son siempre iguales, breves, uno igual al otro, y por ejemplo, si hay un episodio de desconexión con algunos automatismos manuales, como movimientos sin una propositividad definida en las manos, o movimientos como peribucales, como saboreo y chupeteo, eso puede ser una crisis de descarga original, sobre todo si hay expresión de como el susto, del miedo en ese momento, en estructuras del lóbulo temporal, pero la gran mayoría de los movimientos ejecutados no son de origen epiléptico. Entonces, para la familia es difícil, para el neurólogo muchas veces con el relato de la familia es difícil también, y por eso ha sido tan importante el uso de la cámara del celular para grabar estas conductas y mostrárselo al médico tratante. Eso justamente le iba a acotar, doctor, que es algo que hemos escuchado harto en el último tiempo. Y en el último tiempo también hay como una suerte de epidemia de trastornos del espectro autista, me comentan por aquí, y me preguntan, ¿por qué, doctor López, por qué hoy es tan frecuente que exista este diagnóstico y que lo tengamos tan cerca, que todos tengamos familiares, vecinos, amigos de nuestros hijos que tienen este trastorno? ¿Por qué hay tanto diagnóstico y quién debiera hacer el diagnóstico de un TEA? Bueno, sí, una sola aclaración, quizás epidemia quizás no es la mejor palabra para hablar de esto, porque la verdad es que lo más probable es que
Los pacientes con trastorno del espectro autista han existido siempre. Hay muchas hipótesis de por qué, o hay muchas razones de las por cuales podría ser de que ahora se diagnostiquen mucho más. Probablemente, una de las principales es porque tenemos mejores herramientas de detección. Y eso no solamente va por la parte de salud, sino que también de educación, porque los profes nos ayudan mucho, mucho en la detección de pacientes. Los profes, me refiero también a los profes de parvularia, porque nos ayudan a detectar los síntomas de manera muy precoz, y eso nos permite ahondar en la historia del desarrollo y ayudar a los papás de manera más oportuna, hacer el diagnóstico de forma más oportuna. También es posible que haya aumentado la cantidad de diagnósticos del espectro, porque los criterios diagnósticos han ido cambiando en el tiempo. Es decir, lo que antes se conocía como un trastorno generalizado del desarrollo o un autismo más profundo, hoy en día se amplió, se abrió el abanico y se incluyeron varias condiciones que tienen en común lo que yo les decía al principio: problemas de comunicación, interacción social y patrones repetitivos de conducta. Entonces, en este mismo abanico, o en este paraguas gigante, ¿cierto?, se incluyen más casos que los que había antes. Por eso también ha aumentado la cantidad de pacientes con TEA o autismo. Me han corregido varias veces en el chat, por privado, algunos papás, porque he dicho TEA y autismo. Mira, la verdad es que es complejo para mí decir TEA y es complejo decir autismo, porque a los pacientes con autismo les gusta que les digan autismo cuando son adultos. Si ustedes hablan con ellos, se dan cuenta que ellos prefieren que digan que son personas con autismo. Y el TEA uno lo ocupa más bien para entenderlo desde un punto de vista de fenómeno y no ocupar la palabra autismo, porque muchas veces para los papás es más fuerte la palabra autismo que TEA, pero por eso ocupo las dos indistintamente. Bueno, y con lo que estaba diciendo anteriormente, es que la verdad es que sí puede haber aumentado un poco la cantidad de pacientes con TEA, pero no hay una explicación causal tan clara, no hay un factor ambiental claro. Se sabe muy bien que esto es biológico y que tiene una base genética importante, pero de los factores ambientales, además de la edad de los papás, sobre 41 años, sobre todo el papá, no se sabe mucho más. No hay tantos antecedentes respecto a factores ambientales asociados con el TEA. La prematurez y el uso de algunos fármacos dentro del embarazo también podrían tener relación. Pero respecto a los fármacos del embarazo, aparte de algunos antiepilépticos, el resto tiene una asociación muy débil. Entonces no es algo del embarazo tampoco, sino que es algo genético que viene en las células de la persona que tiene la condición propiamente tal. Bien cortito, doctor, responder también y aclarar una pregunta que nos llega de Vero. ¿Puede alguna vacuna causar TEA? ¿Esto es un ¿Muy mito? corto? Muy corto? No, no hay ninguna. Hay estudios, hay muchos estudios de eso, hay muchos estudios de eso. Y la verdad es que nada ha demostrado que haya alguna asociación entre el timerosal y el desarrollo de alguna condición del neurodesarrollo. No está asociado a ningún problema del desarrollo de acuerdo a estudios epidemiológicos gigantes. Son estudios grandes, no son estudios chicos hechos con 4 pacientes. Son estudios con miles de pacientes. O sea, la respuesta categórica es que no. No, las vacunas son muy seguras, son necesarias, son una prioridad y no producen ni trastornos del espectro autista ni ningún tipo de trastorno del neurodesarrollo. Ya, gracias. Una pregunta para Daniela tal vez, y me gustaría también que Pamela nos pueda dar su opinión. ¿Qué se puede hacer cuando la familia o algunos integrantes, quizás del entorno, ¿cierto?, les cuesta entender? Se cierran y se deprimen por el solo hecho de saber o escuchar que el diagnóstico es un TEA. Es que el diagnóstico es complicado, así que las personas que se sientan así cerradas y deprimidas tienen todo derecho a sentirse cerradas y deprimidas. Cuando los procesos de las personas son así, necesitamos respetarlos, apoyarlos y esperar y acompañarlos hasta que ese proceso cambie. No hay ninguna técnica psicológica mágica ni ninguna intervención que yo sugeriría para cambiar ese estado. Sí, creo que acá es fundamental la educación. De hecho, todas las personas que están participando ahora están cumpliendo un rol súper importante en educarse, debatir, lo que nos están corrigiendo a nosotros mismos. El lenguaje está súper bien, principalmente los papás, las mamás, porque abren un espacio psicoeducativo y de reflexión respecto a la condición, trastorno o como le quiera llamar cada agrupación, y eso nos permite visualizarlo. Yo creo que es súper importante, sí, apoyarse siempre de un equipo integral, lo vuelvo a recalcar, donde haya psicología, apoyo, y el psicólogo no solamente para la persona que está dentro del espectro, sino también para la familia y para sus cuidadores.
Y de eso me gustaría destacar, que lo dijeron varias personas en el chat de lo que estoy leyendo, que tienen toda la razón, que se habla de necesidades de apoyo y no de nivel de severidad sintomática, como decía el doctor López. Las necesidades de apoyo son lo que nos define, y el hablar a ese nivel nos permite socializar el diagnóstico y derribar mucho más estigma, así como también hablar de neurodiversidad, porque el espectro autista está dentro de un espectro de otras condiciones y otros trastornos de la neurología, donde todos somos diferentes, y el espectro autista yo creo que es una de las condiciones en que más nos enseña eso. Así que las personas que se sientan un poco deprimidas, busquen ayuda, acérquense a su médico especialista, busquen derivaciones, busquen apoyo, y sobre todo acérquense a las fundaciones y a las agrupaciones de papá, que ahora tienen tantos también apoyo online. Pamela, algo que quisieras comentar tú con respecto a cómo se vive esto en la familia, y más allá de la familia también, de repente, ¿qué experiencias has sentido tú en relación a situaciones que de repente ocurren? Nada, decirle a los papás que cuando uno recibe el diagnóstico y uno se frustra con la pregunta anterior, es bueno, como dice la Dani, vivir ese duelo, pero también es bueno informarse y empezar a conocer a su hijo, porque la única forma para poder sacar al hijo adelante como experiencia propia es conocer su rutina, qué capacidades tiene, qué puede lograr, y nunca ponerle límites al niño, ni como mamá. Los límites mayormente los pone uno. Yo con mi hija jamás he puesto límites. Sé que tiene obviamente ciertas condiciones, pero nunca he querido limitarla. Sí, siempre la he estimulado a que ella pueda hacer e intentarlo, para que ella pueda lograr lo que ha logrado. Yo de verdad que me siento orgullosa como mamá, y me gustaría que muchos papás pudieran ponerse esa camiseta por sus hijos y sacarlos adelante. Sé que es duro, sé que es difícil para muchos, pero de verdad que la energía, el amor, la red que uno puede forjar alrededor de ellos para de algún modo poder apoyarlo es importantísimo. Y creo que esa es una gran base para ellos. Gracias, Pamela. Pregunta para el panel abierta. ¿Quién es el profesional que debe realizar este diagnóstico? Me refiero al diagnóstico del TEA. Voy a responder yo desde la perspectiva. El diagnóstico habitualmente es un equipo, pero hay que especificar también como concepto que el diagnóstico es evolutivo. Cuando en el chat hay muchos testimonios de que partieron con tal diagnóstico y terminaron con otro, ¿no? O que además tienen déficit de atención o tuvo epilepsia. El diagnóstico es evolutivo y va a depender fundamentalmente de que aparezcan conductas desadaptativas, que al niño le cueste responder a la expectativa de su medio. La expectativa del medio puede ser súper variable. Es fundamental que haya un médico metido en esto, porque es una condición biológica que hay que estudiar, hay que tratar de encontrar alguna causa, porque si bien se definían siempre dentro del trastorno del espectro autista aquellos casos que se llaman sintomáticos o sindromáticos, es decir, que haya alguna alteración estructural, un cuadro metabólico genético importante que explique el trastorno. Y se habla de los trastornos del espectro autista idiopático, aquel que físicamente es absolutamente normal, que va a tener en general un desarrollo cognitivo e intelectual mejor, y que no tiene ningún rasgo especial, pero cae dentro del trastorno del espectro autista, ¿ya? Y en ese sentido, yo le pediría a Mauricio que agarre o responda a esta pregunta, que habla con respecto a estudios genéticos y panel genético, porque obviamente que el panel genético está de moda y en epilepsia lo usamos bastante también, ¿ya? El autismo tiene sus limitaciones, ¿no? Con respecto al autismo, me gustaría que fundamentar por qué el médico tiene que tener un rol importante en este diagnóstico. Quiero que Mauricio nos explique el asunto del panel genético, qué rendimiento tendría en trastorno del espectro autista.
Bueno, ningún problema. Bueno, sí, es verdad, estoy muy de acuerdo con el doctor Pester en que tenemos que verlo un equipo multidisciplinario. Esto es súper importante porque el diagnóstico, como ustedes se dan cuenta, es transversal. Yo sé que ya lo he dicho cada vez que hablo, pero es de la comunicación, interacción social y patrones restringidos de conducta. Eso es el trastorno del espectro autista o autismo en sí mismo. No es otra cosa, las otras cosas están agregadas. Hay un porcentaje como lo que conversábamos y que era el objetivo de este seminario, que pueden tener epilepsia, hasta un 30%, ¿verdad? Va variando eso de acuerdo al estudio, pero hay un porcentaje que puede tener epilepsia. En ese grupo en particular, en el grupo de niños que tienen rasgos del autismo, que tienen convulsiones, epilepsia, y que tienen discapacidad intelectual o problemas de aprendizaje más severos o algunas alteraciones físicas que uno le hagan pensar de que puede haber otras alteraciones genéticas asociadas, se justifica buscar una causa genética de manera más específica. Hoy en día, en ningún país del mundo, ni siquiera en los que tienen más recursos, hablando específicamente de Estados Unidos, recomiendan tomar rutinariamente a todos los pacientes un panel genético específico para estudiar el espectro autista. Lo que se puede hacer es tomar un examen general, que es un cariograma que es más microscópico, mira más en pequeño con una lupa más grande, el cromosoma, que son los microarray, que son para ver básicamente pedacitos del cromosoma y que a veces puede haber algunas alteraciones ahí. Pero eso da la respuesta de la causa del TEA solamente hasta en un 12%. Claro. Es decir, no es un examen que tenga mucha utilidad, menos en un país como el de nosotros, donde casi todo lo tienen que costear los papás. Entonces un examen de 700.000 pesos no siempre es lo más indicado, siendo que tiene que costear terapia. Esa es mi opinión. Entonces la genética claramente está en la base del TEA, pero no significa que todos los pacientes se tengan que estudiar. Yo creo que hay que seleccionar muy bien los casos. Por eso es importante la evaluación por un neurólogo pediátrico que tenga experiencia en el tema, porque no es llegar y pedir exámenes por protocolo, copiar una hoja y pasársela y hágale a todos lo mismo. Todos los pacientes son diferentes, todos los niños son especiales. Entonces hay que estudiar bien a cada uno. Y el diagnóstico es multidisciplinario, insisto en eso. Y por otra parte, lo otro que uno debería agregar es el rol del electroencefalograma. Nosotros sabemos que, sobre todo, el grupo que tiene discapacidad intelectual tiene un porcentaje de anomalías del electroencefalograma muy alto, que puede ser 60, 70, 75% de los casos. No todos ellos van a desarrollar epilepsia. Entonces, ¿cuándo el neurólogo va a pedir un electroencefalograma? Solamente cuando hay sospecha de crisis epiléptica o una condición especial que ocurre en un tercio de la población con trastorno de espectro autista que tiene esta regresión autista. O sea, el niño iba bien en su desarrollo hasta alrededor de los 18 meses, 24 meses, y pierde habilidades de lenguaje y comunicación. Y ese grupo se relaciona probablemente más con epilepsia clínica. Y el electroencefalograma no es cualquiera, tendría que ser un electroencefalograma prolongado registrando sueño, que es porque la anomalía del electroencefalograma se hace más evidente durante el sueño. Hay una pregunta bien específica, doctores, que se repite, nos comentan algunos papás de niños con 1 año, con 2 años. Patricia, por ejemplo, específicamente nos pregunta, ¿cuál sería la edad más propicia para poder realizar el diagnóstico? Eso es difícil, ¿eh? Pero bueno, antiguamente se hablaba de que uno tenía que tener el diagnóstico precozmente. Idealmente los síntomas tenían que estar antes de los 3 años. Eso era uno de los criterios que se ocupaba. Hoy en día sí, yo diría que la mayoría de los niños tienen sintomatología antes de los 3 años y que en un porcentaje alto, alrededor del 70-80% de los casos, es posible hacer el diagnóstico entre el segundo y el tercer año de vida, es decir, entre los 2 y los 3 años. Es importante hacer el diagnóstico lo más precozmente posible, porque las necesidades de apoyo van determinadas porque uno haga el diagnóstico de la manera correcta y que se caracterice bien al paciente, o sea, que nosotros sepamos bien qué le pasa en particular a este niño y su familia para que podamos darle los apoyos que corresponden o indicarle todos los apoyos que necesita. Pero la respuesta más concreta sería entre los 2 y 3 años de vida, probablemente para la mayoría de los niños. Sin embargo, los de más alto funcionamiento se nos escapan un poquito y a veces se diagnostican más tarde, pero no deberían diagnosticarse después de los 6 años, después de la escolarización. Bueno, y también a partir de lo que han comentado esta tarde, que nos cuentan que
van a haber pacientes con un alto funcionamiento cognitivo, pero también van a haber pacientes que tienen algún déficit cognitivo. Queríamos preguntarle a Elena, a nuestra psicopedagoga, en tu experiencia, Elena, y en todo lo que tú sabes y manejas el tema, ¿cómo podrías describir el desarrollo cognitivo de los niños y adolescentes con TEA? ¿Y qué estrategias tú crees que son las principales cuando se presenta este desafío de potenciar sus habilidades de aprendizaje? Bueno, como decían anteriormente, el diagnóstico es muy importante, como decía el doctor, los doctores, precozmente, porque esto va a permitir saber, para los que trabajan con el niño, tanto en el colegio como los especialistas, cómo abordar y los niveles de apoyo que necesita el niño. Porque si tenemos un niño con alguna autismo, epilepsia, discapacidad cognitiva, el abordaje y los apoyos quizás van a ser mucho más que un niño que tiene autismo y tiene un buen funcionamiento cognitivo. Entonces, todo eso, todo eso va en el diagnóstico, entonces por eso es tan importante el equipo multidisciplinario, porque cada área va evaluando. Entonces fonoaudiología dice una cosa, un diagnóstico terapeuta ocupacional, y todo eso se une en el diagnóstico, y ahí va cuáles son los niveles de apoyo que necesita el niño, y es lo que el colegio pide en realidad, que uno le explique cuáles son los niveles de apoyo que necesita el niño. Entonces uno coloca lo que debería hacer, cuando hace una evaluación A2, uno coloca lo que necesitaría los niveles, la verdad es que el diagnóstico para definir los niveles de apoyo que necesita el niño o el joven. Y eso el médico después pasa eso al especialista, neurólogo, donde él define y le escribe el certificado al colegio, donde sale el diagnóstico, y el colegio con eso va, y los padres van a tener claro cuáles son los apoyos que necesita su hijo o hija. Y en la parte con déficit cognitivo también se hacen niveles de apoyo, y si el diagnóstico es temprano, el pronóstico, cada vez que el diagnóstico es más a temprana edad, el apoyo que se le brinda al niño va a tener mejores resultados a la vista de los padres y al niño mismo. Me Nos gustaría escribe, agregar a eso, Lore. sí, dale. Me gustaría agregar que hay familias que han llegado con nosotros y nos dicen, creo que está mal diagnosticado mi hijo porque el neurólogo no mandó a hacer un A2 y le dio inmediatamente el diagnóstico del trastorno del espectro autista. Entonces, hablar también del famoso test A2, que es una prueba gold standard para el trastorno del espectro autista. Sin embargo, no en todos los casos es absolutamente necesario, sino solamente cuando el médico especialista tiene dudas sobre el diagnóstico, solicita una evaluación para definir el rango. Así que no es 100% necesaria. Es muy buena, sí está muy aplicada, pero no es siempre necesaria. Sí, yo quería recalcar también que la A2 es una prueba de screening, de despistaje. El experto en autismo es el que hace el diagnóstico, ¿ya? O sea, el A2 no hace diagnóstico, pero sí obliga la posibilidad del A2 a que un experto o un equipo haga el diagnóstico. Hay una pregunta que nos llega también, dice, tengo un hermano menor de 2 años, ahí se me movió, con TEA, y dice, la verdad es que no tenemos mucha relación, no somos muy cercanos, pero me gustaría tener una relación, un vínculo con él en el futuro. ¿Qué estrategia usar para poder acercarme? ¿Qué cosas tengo que saber? ¿Qué es necesario? A mí me gustaría comentarle a esa familia, yo creo que Elena también me puede ayudar en eso. Pamela también con su experiencia. Y Pamela, sí, Pamela de es todas muy maneras. importante. Sí, que acercarse a las personas dentro del espectro autista es nosotros abrirnos a su mundo. Si ellos tienen una dificultad para poder acceder a otros elementos, a otra variedad, porque una de sus características es ser restringido, nosotros tenemos que acercarnos a ellos. Y en eso tenemos que acercarnos. Yo tengo una familia que me dice, pucha, no puedo hablar con mi hija adolescente, está dentro del espectro autista. Por ejemplo, lo único que hace es hablar de arte. Entonces, hablemos de arte con ella. Y nosotros nos tenemos que agregar a ella. Yo sé que Elena y Pamela tienen mucha experiencia en eso porque lograron descubrir las herramientas para comunicarse. Con los años uno va descubriendo por eso yo al comienzo decía lo importante del vínculo, porque el vínculo crece cuando uno conoce al niño o a la niña,
y uno va descubriendo a este nuevo niño que es distinto a todo lo demás. Por eso a veces uno dice, los papás dicen, oye, pero no se parece mucho este niño al otro niño, pero es que en realidad todos son un mundo distinto, todos los con el diagnóstico TEA es algo muy abierto. Entonces uno va vinculándose, va descubriendo su mundo, y ahí cuando me voy acercando a él, puedo lograr, o a ella, puedo lograr trabajar y que se pueda acercar a uno, porque quizás lo que pregunta la persona es cómo llego a ellos, y conociendo, como dice Daniela, conociendo el mundo que él sigue. Si le gustan, tiene 3 años, le gustan los autitos, y quizás ponerlos en fila, es decir, yo quizás llevarle de regalo un autito y harto, y no colocárselo, sino que ponerlo ahí yo le llevaría un auto y lo colocaría ahí, a ver si él lo toma, y cuando él lo toma, quizás pedirle si me presta otro auto, y ahí empezar a hacer una conexión. Es como un ejemplo, que lo he hecho para poder acercarme quizás a algunos pequeños. Sí, Algo más. a veces es necesario crear un vínculo con sus gustos personales, como dice la tía Elena, si le gusta el autito al autito, si le gusta el superhéroe, el superhéroe. También para poder acercarse a él es bueno integrarse al mundo, como dice la tía Elena, de ellos. Si él arma una torre, ponerse a jugar una torre, pero ir de a poco, porque ellos no aceptan inmediatamente. Ellos tienen que sentir una conexión con la persona para que realmente puedan hacer un contacto. Si no está esa conexión, el niño la va a rechazar, o va a rechazar a la persona que se le está acercando. Entonces es importante que ella de a poquito se vaya acercando, vaya compartiendo los gustos de su hermano, y que logre hacer ese feeling, porque es necesario antes de poder compartir de otra forma con él, y que él se abra enteramente en su mundo para ella. Gracias, Pamela. También nos preguntan, doctor Fester, ¿cuál es el tipo de epilepsia o de crisis que se asocia de manera más frecuente al autismo o al TEA? Bueno, en general no hay ningún tipo específico de epilepsia, pero sí está el tema de lo que se llama encefalopatía epiléptica. Estas condiciones que parten los 2 primeros años de vida, en que son epilepsia en que la anomalía del electroencefalograma va determinando un deterioro cognitivo del paciente, por ejemplo, síndrome de West, ¿ya? Y hay otros de la llamada encefalopatía, pero en general, salvo este grupo específico, que son menores de 2 años, que van a tener un retraso psicomotor importante, van a desarrollar epilepsia bastante refractaria en el futuro. La gran mayoría de las epilepsias no son muy específicas, o sea, predominan, como a cualquier edad también, las epilepsias focales, es decir, una descarga en un punto aislado del cerebro, ¿ya? Da algunos síntomas, y cuando esta descarga contagia todo el cerebro, puede dar una crisis convulsiva generalizada, ¿ya? Pero no hay un tipo específico ni hay un tipo característico de anomalía del electroencefalograma. El electroencefalograma alterado es un buen marcador biológico. Es decir, mira, hay una cosa biológica por medio en este trastorno de espectro autista, pero no nos define ni la severidad, ni la gravedad de la epilepsia, ni nada, ¿eh? Así que la respuesta parece súper vaga, pero no hay un tipo específico de epilepsia que se... Y la gran mayoría dentro del espectro autista, sobre todo aquellos que tienen un desarrollo intelectual bueno y que va a desarrollar epilepsia hasta la 3ª década de la vida, porque las estadísticas dicen que si uno no ha desarrollado epilepsia en el trastorno espectro autista, después de los 30 años no va a desarrollar epilepsia, ¿ya? Porque el pic en este grupo de alto rendimiento intelectual ocurre más bien en la pubertad, en la adolescencia, ¿ya? Y este grupo, la gran mayoría va a tener epilepsias no refractarias que van a responder al tratamiento antiepiléptico o cualquier otra epilepsia, el 70% de la epilepsia no responde en general. Gracias, doctor. Me preguntan también acá en el chat algunas personas con respecto a si es que existe algún tipo de beneficio, algún tipo de política gubernamental que entregue alguna prestación económica, por ejemplo, a las personas del espectro, o si este diagnóstico
determina, condiciona o recomienda una evaluación por discapacidad y los beneficios que conlleva el tema de la credencial de discapacidad. Si alguien del panel quisiera responder esta pregunta, doctor López, ¿puede usted contestar? Sí, no quería contestar esta pregunta en particular porque es controversial. Lo que pasa es que el TEA, como hemos conversado, es una condición. En la forma de ser de la persona, no es una discapacidad. Bajo ningún punto de vista, el TEA es una discapacidad. Una persona autista no es discapacitada, no tiene una discapacidad. Pero una credencial de discapacidad puede permitir acceder a ciertas terapias. Entonces, en algunos casos, seleccionados, evaluados previamente, cuando hay asociado algunos problemas del desarrollo adicionales, discapacidad intelectual, problemas de aprendizaje, problemas de lenguaje muy, muy severos o alteraciones de la comunicación más profundas, creo que podría hacerse la credencial para poder acceder a estas terapias de forma más continua. Pero no es una discapacidad en sí misma. Entonces, Loreto, yo quería agregar eso en el sentido que hay que acordarse que alrededor del 70% de la población con trastorno espectro autista tiene un déficit cognitivo, y eso es una discapacidad. Pero estoy de acuerdo con la postura de Mauricio, yo también lo he hecho. Hay un grupo de alto funcionamiento, pero tiene dificultades para incorporarse a la vida laboral, y pueden aprovechar esta ley de inclusión laboral, ¿ya? Con este certificado, de modo yo también he usado ese recurso, porque decir, mira, porque puede ocupar un cupo en el que se va a desenvolver en su vida laboral, un cupo más protegido y que es adecuado, aunque no tenga una discapacidad intelectual, bueno, sí una discapacidad en total. Por otro lado, existen los programas de integración escolar también, que es como la otra discriminación positiva que pudiera encontrarse, ¿cierto? En ese sentido, quería preguntarle a Pamela su opinión en relación a los apoyos que aporta el sistema escolar y a la falta de apoyo, tal vez, o las necesidades que ella como mamá de un adolescente con TEA puede visualizar, y también a la Elena, que está metida también en el tema de educación, qué desafíos y dificultades ve ella en el mundo escolar. Bueno, la dificultad más grande que uno puede tener en el ámbito escolar, en el área escolar, es que las evaluaciones o el modo de trabajar con los niños es muy estandarizado. O sea, los trabajan a todos de igual manera. No se comprende que cada chico aprende de una forma distinta. Algunos son visuales, algunos son auditivos, algunos son concretos, a algunos les gusta leer más. Entonces, la forma de evaluar, la forma de poder enseñarle al niño es donde se presenta la mayor dificultad. El mismo sistema a veces no permite que los colegios o los mismos profesores PIE puedan trabajar de un modo más amplio, más personalizado, porque a ellos se les manda un modo de trabajo y ese es el que tienen que respetar. Y eso es lo que mayormente a nosotras las mamás nos produce mayor problema en el colegio, cuando no hay otro método, otra forma que puedan evaluar al niño. Es complicado. De repente se forjan esos tira y afloja con los colegios, porque el profesor no puede hacer mucho, porque la mamá no tiene las herramientas, y lamentablemente queda el niño al medio de este sistema. Creo que el sistema debería volver a ser evaluado, debería ampliarse para cada chico, no como aprenden todos, porque así no es el sistema, no van a aprender de la misma forma, y es complicado. Bueno, yo quería decir de parte de la mamá que el programa de integración escolar es un programa hecho para los niños con necesidad educativa especial, que trata de abordar todas las áreas que necesitan los niños. Algunos colegios tienen fonoaudiólogos, terapeutas, psicopedagogo, educador diferencial, y la verdad es que el grupo, tenemos que pensar que a veces un educador diferencial es para 10, 20, 30 niños de 2 o 3 cursos. Entonces, a veces no se puede hacer tan fácilmente como uno pensaría, como los papás piensan que es muy rápido esto, porque cada papá quiere rápido una solución,
para su hijo. Y como le ha pasado a Pamela, ve que pasan los meses en el año y de repente llega mayo y dice, oh, todavía el pibe no me contesta, o no sé qué puedo hacer con mi hija. Entonces, la verdad es que sí, hay niños que les va muy bien con los programas de integración, hay otros que no tanto, tiene que ver mucho con el equipo que se forme, y la verdad es que es un lindo programa a la vista, es muy, muy lindo para el apoyo de los niños, y a mí me tocó la experiencia de trabajar en un proyecto de integración por años, y creo que de ahí aprendí mucho al respecto. ¿Cómo se llama? Pero el diagnóstico, para trabajar con niños con el diagnóstico, hay que pensar siempre que el año pasado fue un año especial, donde el programa de integración, muchos de nuestros niños del CDI estuvo medio desconectado del programa de integración. Pero este año está como bien, bien fuerte y nos han mandado papás que están con los niños conectados con horas con PIE. Pero lo más importante que destacar que cada uno trata de hacer lo mejor que puede con cada uno de los niños que le toca de los cursos, de cada curso o con cada diagnóstico. Pero la verdad es que a veces como que faltan manos dentro de un programa de integración, porque a veces hay colegios que tienen muchos niños dentro de un mismo curso, y además que Chile es un país inclusivo, entonces todos los colegios tienen que recibir a los niños, y a veces quizás no se contrata la cantidad de profesionales que sean, y por eso teníamos anotado nosotros con Pamela que a veces los padres tienen como un cierto disgusto hacia lo que pasa en los programas de integración. Pero Pamela puede hablar más sobre su lucha al respecto, y la verdad es que siempre hay un apoyo, nosotros somos agradecidos del CDI, porque cada vez que enviamos un mail o por teléfono para poder apoyar a uno de nuestros niños, podemos tener esta conexión que se da y poder hacer reuniones online para poder apoyar al niño que tenemos trabajando en el CDI y que está en el colegio. Eso, la mamá podría decir más que es parte con su hija. Sí, le voy a pedir a Pamela que nos entregue unas últimas palabras, un mensaje, porque ya estamos llegando más o menos a la hora de cerrar esta actividad. Decirle a la gente que se conectó que hay en realidad muchos temas que no alcanzamos a tocar. La idea es que podamos hacer de estos conversatorios un ciclo de conversatorios en torno a distintos temas, y en otra oportunidad vamos a hablar de los trastornos del sueño, y en otra oportunidad nos vamos a reunir y vamos a hablar de el déficit atencional, que también apareció por ahí por el chat, o el déficit cognitivo, así que esperamos seguir conectándonos con ustedes. Y Pamela, quiero darte la palabra a ti para que hagas una reflexión final y empecemos ya a despedirnos. Bueno, como última reflexión, a darle, a sacar la fuerza, la garra. Nuestros chicos son un mundo maravilloso. Tenemos felicidades distintas, momentos distintos a todos los otros papás que a lo mejor tienen niños sin condiciones. Nosotros vivimos un mundo aparte, y a pesar de que a veces es complicado, es difícil, solo nosotras sabemos lo que es disfrutar un mínimo avance de ellos, lo que es celebrar que escribieron, lo que es celebrar que hablaron, lo que es celebrar cada cosa que ellos logran. Creo que hay que, ante nada y con lo complicado que puede ser, de algún modo disfrutarlo. Y darle gracias de repente a la vida, que la vida nos está enseñando un mundo distinto, una vida distinta, una forma de amar distinta. Así que ánimo a todos esos papitos, fuerza a esos papitos, se puede, muchos ya tienen hijos grandes, y ¿qué les puedo decir? Cada papá tiene una historia y todos tenemos, entre comillas, un corazón azul que late por nuestros hijos. Y no sé qué más decir, espero haber podido representar también con mi testimonio un poco de la vivencia de los papás. No son las mismas, pero son muy similares. Así que eso, papitos, cuídense, y gracias por la invitación, gracias por permitirme estar acá y compartir un poquito de mi historia.
Doctor López, ¿usted quisiera dejar algún mensaje ahora en los minutos finales? Sí, estaba aprovechando a contestar algunas preguntas puntuales que estaban haciéndonos en el chat. ¿Ya? No pudimos contestar todas, obviamente, porque no somos tan rápidos y son demasiadas preguntas. Sí, bueno, lo que quería recalcarle era lo que conversábamos, ¿cierto? La verdad es que esto es una condición, ¿ah? El TEA es una condición en la forma de ser de las personas. Hay que luchar contra la discriminación. A veces uno también como papá discrimina sin darse cuenta. Entonces es súper importante el testimonio de Pamela, ¿ah? Es muy importante. Hay que ver bien de repente, detenerse y decir, oye, a lo mejor yo también estoy discriminando a mi hijo o mi hija. Entonces, acuérdense que esto es una condición nomás, no es lo que determina toda la vida en la gran mayoría de los casos. La mayoría de los pacientes son de alto funcionamiento y eso quiere decir que la mayoría tiene una vida independiente cuando son adultos. Entonces hay que tener harto ojo con eso, ¿no? Sobre todo desde que se instauraron las terapias. Entonces, más que nada el acceso oportuno, llegar luego para hacer un diagnóstico, poder apoyar en lo que necesiten y nada, pues echarle para adelante y no discriminar. Doctor Fester, ¿usted quisiera agregar alguna otra Sí, palabra yo ya quería cerrando? agregar algo y fundamental el tratamiento farmacológico en trastorno de espectro autista y explicar que el tratamiento farmacológico es para proteger al niño, al adolescente o al adulto y uno se centra en qué aspectos fundamentales modificar. Tratar de disminuir conductas agresivas y autoagresivas, tratar de mejorar regulación en control emocional y sobre todo tratar trastornos del sueño, que para las familias son súper complicados muchas veces y difíciles de manejar. Y con el mensaje que el tratamiento está centrado en el paciente. Las necesidades de la familia son importantes de todo, pero las necesidades del paciente y la protección del paciente es clave en el tratamiento farmacológico. El tratamiento farmacológico es seguro, es útil y muy importante para muchas familias. No todos lo necesitan, pero los que necesitan van a ser beneficiados de forma importante. Muchas gracias. Y finalmente, Daniela.